Y hoy es lunes, día de nuestro análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, público de Cadena Sur, buenos días. ¿Qué te parece, Oscar, Jojutla, en general el estado de Morelos, que tiene lugares para hacer este tipo de producciones musicales, telenovelas, películas? Pues yo lamento todo lo que hemos perdido, sobre todo de naturaleza, por la urbanización, la construcción de casas, el descuido, pero aún así, pues bueno, soy jojutlocentrista, tú lo sabes, y sé que pues vale la pena mostrar todo lo que tenemos aquí, bueno o malo, pero es más lo bueno, fíjate. Sí, estuvo aquí Will Smith, ¿te acuerdas? Allá en Yautepec. Ajá, y bueno, eso fue esporádico, pero en los mejores tiempos, que no son tan lejanos, digamos que de 20 años para atrás, esa gente no visitaba, vivía en Jojutla, perdón, en Morelos, en Cuernavaca, Tepoztlán, Cuautla, Tehuistla, toda esa gente del espectáculo, pero también de la economía, de la literatura, de la ciencia, había una gran comunidad francesa, norteamericana, no se diga, eran más de, creo que 5,000 norteamericanos que vivían en Cuernavaca, había una comunidad rusa muy importante, era la más grande comunidad rusa del país, y había muchísima gente. Por el clima de Cuernavaca, y ahora todo ha cambiado. Todo ha cambiado, pero pues bueno, no está más que en nuestras manos volver a recuperar esas cosas. Día del Maestro ayer, Oscar Davis, Día del Maestro, hablábamos con el profesor José Santos Campos Méndez, que seguramente te dio clases, ¿verdad? En alrededor de 1980, yo creo. Fíjate, y bueno, él hablaba de la importancia del maestro, y sí que la tiene como formador de personas. Hoy, 2022, ¿crees que se esté devaluando su actividad o con la pandemia se está revalorando? La pandemia lo revaloró porque muchos maestros, bueno, hubo un grupo también numeroso de profesores que estuvieron al margen. En las escuelas públicas, por ejemplo, estuvieron meses sin ningún tipo de clases porque los profesores no intentaron siquiera aprender las nuevas técnicas de enseñanza o bueno, de comunicación. Pero hubo otros que se esmeraron, que pusieron todo lo que tenían que hacer y todavía más, que si sus alumnos no entendían, pues elaboraban cuestionarios, los llevaban a su casa, daban clases especiales, horarios. Y la imagen del maestro en general se revaloró, pero no faltan los pretitos en el arroz. Recuerda, Evaristo, que en nuestros tiempos todavía muchos de los que nos dieron clases eran maestros de vocación, gente que estaba en esa profesión porque quería. En esos tiempos los sueldos no eran lo que son ahora, era muy mal pagado el magisterio, pero la gente lo hacía porque le nacía. Posteriormente vino la sustitución de generaciones y los actuales maestros en su mayoría lo son porque sus papás les heredaron la plaza, o sea, no tenían la vocación, pero tenían el trabajo seguro de por vida. Entonces muchos profesores ya no les nace, ya no tienen, no digo que todos, pero eso cambió el mundo, y aparte la degradación de las escuelas normales, que por ejemplo la normal del CENTE, como negociazo, era la que surtía, o sea, si querías tener una plaza segura, tienes un pariente profesor y querías amarrar la plaza, tenías que pagar las colegiaturas en la escuela, y esa escuela normal Benito Juárez, pues la educación no era la prioridad. Vi como pues salía gente que no sabía, con trabajos sabía leer o hacer operaciones matemáticas, y eso después vi que era de todas las normales. Recordarás que hace todavía con Peña Nieto hubo un programa de reforzamiento del conocimiento de lectura a los profesores. Imagínate cuándo podríamos escuchar que a los maestros se les tenía que reforzar su capacidad de leer porque no la tenían, y no se diga la capacidad matemática. Pero bueno, la pandemia fue como el temblor.
El temblor de Jojutla, por ejemplo, hizo que revaloráramos a los jóvenes, porque pues antes de ese temblor aquí en Jojutla hablábamos que esa generación de jóvenes carecían de sentimientos, de empatía, de civismo, de todo lo demás, y de repente tiembla, la ciudad se destruye y la ciudad se ve invadida por jóvenes que remueven escombro, que llevan alimentos, que ayudan, que hacen guardias y todo lo demás. Entonces esta emergencia también sacó lo mejor de muchísimos maestros, pero el sindicato ya se está encargando de volver a sacarlo peor. Ahorita están reclamando 4 millones de pesos el sindicato porque quieren una mega fiesta, que se la merecen. Pero esos 4 millones de pesos no va a ser para comprarles computadoras, rifarlas entre todos, sino va a ser para pagar a un artista extranjero, porque dicen que no nos den el dinero, pero que el gobierno nos contrate un artista internacional. Esas son las cosas que uno no entiende, Oscar. Bueno, yo sí los entiendo porque es el sindicato, no son los maestros. Lo que no entiendo, bueno, sí lo entiendo por el corporativismo, es que los que nos educan, los que hacen ciudadanos, los que nos enseñan civismo, no se han podido sacudir el yugo del sindicato que hace con sus recursos, con sus cuotas y todo lo que quiere, ¿no? Y forja fortunas como la escandalosamente conocida del Bester Gordillo, por ejemplo, ¿no? Que la metieron a la cárcel, le cortaron las fuentes de financiamiento y le alcanzó para volver a hacer otro partido cuando el otro se le fue de control. Nomás se salió riendo. Y el sindicato más grande, dice, ¿no? Es el más grande de Latinoamérica, exactamente. Con cada cuota, cada quincena, imagínate. Cuánto dinero no hay ahí en el sindicato. Y ahora también la reforma educativa, Oscar, parece que no está terminada. Y lo que hizo Peña Nieto fue una contrarreforma, en realidad no mejoró nada, en realidad metió instrumentos punitivos para poder correr a los profesores, pero dijeras tú, los van a correr para poner a otros más buenos, no, los ponían para poner a sus amigos, a los nuevos. Una situación esta del magisterio, ya hablando de los en Morelos hay, ¿qué? ¿20,000? No, son de alrededor de 31,000, en los últimos datos entre jubilados y sí, activos, claro. O sea, gente que está hay mucho más maestro, porque ahora la educación privada tiene mayor alcance, pero maestros del sector público son alrededor de 31,000 según las estadísticas del IEBM. Lo cual es una cantidad verdaderamente importante y podemos distinguir lo que decía Oscar, la vocación de los profesores con los intereses ahora de los profesores, ¿verdad? Que parece que los intereses ya son los que van ganando. Tristemente, entonces, pues tú lo ves, las nuevas generaciones no tienen las habilidades básicas que antes pues a nadie le faltaban. Un tema que el gobierno no debe descuidar, decían que, yo leí por ahí que decía la presidenta de Alemania, oye, le preguntaban por qué invertía tanto educación, y ella decía, porque nos sale muy costosa la ignorancia, ¿no? Ajá, es una de las frases más socorridas del Facebook cuando se habla de la inversión en educación. Ayer el gobierno federal anunció que independientemente de la negociación salarial con el sindicato, va a incrementar el salario de los profesores que ganan menos, que todos aquellos que ganen 14,000 pesos, les van a subir de manera gradual y hay escalafones y todo lo que tú quieras para que el ingreso de los que menos perciben sea de 20,000 pesos al mes. Va a ser gradual, no recuerdo en cuánto tiempo, pero se va a hacer esa inversión. Pero bueno, también tendría que hacerse la inversión en escuelas. A ver, dime tú cuándo se ha construido una escuela o cuál fue la última escuela pública que se construyó en la región. Bueno, pues aquí en la región por el sismo, pues sí. No, de nuevas. Pero o sea, nuevas no, cero ya. No, desde que nosotros éramos estudiantes, que no tiene tanto, son las mismas secundarias, son las mismas primarias, no ha nacido ninguna escuela. Entonces, no, pero además está bajando la matrícula. Sí, porque dicen que por la cuestión poblacional, pero también otro factor es que las mandan a la escuela privada. ¿Y por qué la gente va a la escuela privada? Porque la escuela privada ofrece mejores condiciones de estudio. Por ejemplo, las escuelas privadas de acá no suspendieron, a veces, algunas ni siquiera un día, cuando fue el sismo ni cuando fue la pandemia. De inmediato se reconvirtieron y mientras los alumnos de esas escuelas siguieron con sus clases normales, con las limitaciones de la distancia, de los aparatos, de todo lo que... Las escuelas públicas, muchos grados, muchos salones, se quedaron meses esperaban que que cuando se pase la pandemia regresamos al salón. Y hasta cuando vieron que ya era irremisible, pero ya había pasado casi un año. Sí, entonces, también por eso ha bajado la cuota de las escuelas públicas.
Tema muy grande este de la educación, por eso es importante revisarlo. Leía yo ayer, Oscar, también alguna reflexión que decía que un sistema educativo malo pues da estudiantes malos, y esos son los que generan a los profesionistas, por ejemplo, de la salud. Si te va a curar un doctor que no tuvo una buena educación, pues ya se imaginará uno los resultados. Y así con todos los demás, los ingenieros que construyen carreteras, edificios y demás. De ahí la importancia de todo este asunto de la educación. Pero bueno, vamos a otros temas. Llega la vacuna ya por fin, no sé si a tiempo, a destiempo, pero ya está la vacuna para los niños contra la COVID. Yo creo que un poquito a destiempo, porque en otros países ya llegó, en otros países del primer mundo ya llegó, voy a precisar. Y nosotros no somos primer mundo, pero nos habíamos tardado. Sin embargo, ya está aquí, es la vacuna Pfizer, la única que a nivel mundial está indicada para que los niños la pueden recibir con efectos benéficos y sin efectos indeseables. Pero afortunadamente la vacunación con ese fármaco y con otros más hizo que la población, el grueso de la población, estemos a salvo del virus. En España, te platicaba creo que el viernes, ya está ahorita la 7ª ola de COVID, de contagios, pero no hay hospitalizados, Evaristo. Nosotros vamos para la cuarta, sí, ¿verdad? Y esperamos, exacto, que tampoco haya tantos hospitalizados, pero no deja de haber personas de riesgo que pudieran tener efectos terribles en su cuerpo por el COVID. Y algunos donde queda la duda son los niños, porque ya se vacunó a un sector de los adolescentes y no se va a vacunar a todos los niños. Todavía por amparo se está vacunando a los niños mayores de 5 años. No hay una vacuna para los niños de menos de 5 años. La Pfizer también está indicada para los de 5 en adelante, pero el gobierno federal decidió, no sé si por disponibilidad del fármaco, que solamente se van a vacunar de los 12 a 14 años. Bueno, de los 12 en adelante. Ya hubo, ¿te acuerdas? Para los de 15 y 16 sí. ya se aplicó. Pero entre más estemos vacunados, no se trata también de que sea un peligro para la salud. Por ejemplo, muchos niños se van a enfermar de COVID y no les va a pasar gran cosa, pero al virus sí le pasa. El virus, entre más tenga la oportunidad de alojarse en un cuerpo y otro, tiene la oportunidad de mutar y convertirse en algo que se pudiera salir de control de nuevo, para lo que no hay vacuna. Entonces, entre más población esté vacunada con la dosis completa o con las dosis completas, el riesgo de que el virus vuelva a cambiar se reduce drásticamente. Entonces no se trata no solo de proteger a los que van a recibir la vacuna. No, mi niño está bien sano, ¿para qué lo voy a llevar si está bien fuerte? Se toma su chocomil. ¿Todavía existe el chocomil? Sí, claro, existe el chocomil. Ajá, su chocolatota y todo lo demás. ¿Para qué lo voy a vacunar si ni se ha enfermado? No. Pero si llegara a enfermarse, a lo mejor ni síntomas tiene, pero en su cuerpo pudiera transformarse el virus y convertirse en una variante para la que no hubiera vacuna, transmitirse y otra vez volver a empezar. Y sería terrible que volviéramos a empezar otra vez. De ahí la importancia de la vacunación. ¿Y crees que la tendencia llegue hasta justamente eso, los de 5 años para arriba? No lo sé, porque en realidad el país, a la hora de tratar el enfoque a los niños, ha cambiado su visión respecto a las naciones desarrolladas que vamos imitando. Entonces no sabría decirte eso, pero pues ojalá y lo hagan, y sobre todo que haya conciencia. Fíjate que el sector menos vacunado es el de los jóvenes de 15 a 28 o 29 años. Entonces, antes no se medía porque no eran vacunables los niños. Claro. Pero se intuye que por ser jóvenes van a pensar, no lo necesito, y no van a completar el esquema de vacunación. Uy. Y eso sería terrible. Probablemente, cuando haya disponibilidad, porque sospecho que es una cuestión de disponibilidad, prefieren vacunar a todos. Por ejemplo, alguien de 12 a 14 años tiene más movilidad que un niño de 5 años. El niño de 5 años o de 6, 7 están arropados en el hogar. En cambio, un adolescente anda para arriba y para abajo y está más expuesto, y pues yo creo que ese es el criterio, ¿no? Pero pues confiemos en que haya vacuna para que todos de 5 en adelante estén vacunados. Esa es la otra, ¿no? A ver si hay dinero suficiente para comprar todas esas vacunas que todavía hacen falta. Y bueno, algo que te va a gustar mucho, ya que eres jojutlocentrista, como has dicho, es que ayer Jojutla celebró 149 años de vida
como ciudad, algo que destaca en toda esta región por los visionarios que hubo antes, ¿no? Exacto, por ejemplo, Ricardo Sánchez, que es el primero que se menciona en esta lista, que cambió definitivamente el concepto que había de esta comunidad, Sosoutla del Arcángel San Miguel, ¿no? Que estaba concentrado en lo que ahora es la Alameda, la zona del barrio de las Calaveras, y que no solamente introdujo el comercio moderno, vamos a llamar, ya ves que según el relato de Agapito Mateo Minos, de su trajín como comerciante, la riqueza que produjo se convirtió en su tienda, que era la tienda de la luz, ¿cómo se llama? La luz del día, no recuerdo cómo se llamaba la algo tienda. Así. Ajá, y pues bueno, de allí él también, dentro de esa visión, detectó la necesidad de darle una jerarquía legal a Jojutla. Él promovió que se instituyera como ciudad, como municipio. Se construyó, pues me imagino que la calle que ahora se llama Ricardo Sánchez, llevó hacia la salida, lo que nos han platicado aquí los entrevistados que saben del tema, hacia la ampliación de la ciudad. Ya en años más recientes, el siglo pasado, por ejemplo, de Alberto Sámano, cuando fue presidente municipal por segunda vez, que era el primo de la esposa del presidente de la República, y construyó la traza urbana que por años prevaleció, la unidad deportiva Niños Héroes en una entrada, las grandes avenidas, el mercado Benito Juárez, sí. Y así siguió hasta que llegaron otros visionarios que hicieron los bulevares de acceso, y luego que llegó el Hospital que los servicios de aquello, la radiodifusón. Y Jojutla tiene esa peculiaridad que siempre ha sido hogar de gente que viene de otros lugares y deja su visión aquí. Por ejemplo, la radio la trajo don Eloy Martínez, que era de Cuernavaca, no era de acá, para no ir tan lejos. Pero algo debe de tener para que todas esas personas que no son del clima, porque hay que reconocer que el clima es disuasivo para mucha gente. Terrible, pero aquí se han quedado, han encontrado que es diferente y han dado su aportación para cambiarnos la visión a los locales y nos han mejorado la vida. Pues bueno, el temblor, ya ves que fue un temblor profiláctico, sacudió definitivamente las entrañas de la ciudad y la está construyendo, porque estamos viendo cómo crece, cómo nace una nueva ciudad desde el 17 para acá, en la Jojutla que vivimos, que disfrutamos, que padecemos, pero pues bueno, que sigue siendo un orgullo, que ha alcanzado un desarrollo que ninguna otra ciudad, y a pesar de que Jojutla fuera de este momento, estuvo fuera de los grandes caminos, de las grandes carreteras. Así es, aquí, y ahora está merito en esos dos grandes caminos, ¿no? Exacto, está en la mitad del Golfo y del Pacífico, con una carretera no muy buena, pero antes, sin estarlo, congregaba a la gente, hasta antes de los 50 para atrás, antes de que prácticamente llegara Bárbara Houghton a Cuernavaca. Si en Cuernavaca necesitaban comprar cosas así de mayoreo, de buena calidad o de la que no acostumbraban, tenían que venir a Jojutla. Jojutla era el centro de comercio de todo el estado. Así es, y esperemos que en estos primeros 149 años, bueno, pues vaya posicionándose nuevamente, sus habitantes cuiden la ciudad. Este tema del sismo que has dicho, pues da para mucho, porque modificó sustancialmente ya la arquitectura. Muchas casas se vinieron abajo, tuvieron que reconstruirse. Sin duda es un Jojutla diferente. Los niños que nacieron por aquella fecha, 2017, pues ya conocen otro Jojutla al que conocimos tú y yo. Así es que 149 años, ojalá que su gente siga siendo productiva, siga siendo ejemplo, que sea justa heredera de aquellos primeros que vieron en Jojutla una ciudad con grandeza. Sí, y estamos hablando, mencioné a Ricardo Sánchez, pero soy injusto. En realidad Ricardo Sánchez, cuando llegó, se ganó la confianza de los lugareños, que al final le mostraron la riqueza que habían acumulado para arreglar la iglesia, las cuestiones religiosas que se hacían. Pero ellos son pioneros, porque imagínate todo lo que lograron acumular, que sirvió para lanzar la riqueza a su vez que trajo Ricardo Sánchez, que terminó en el arroz y tantas cosas. Pero ellos, esas personas, 100% indígenas, según lo que describen, también fueron pioneros, tuvieron la visión de buscar algo mejor. Claro, y hay que recordar que Ricardo Sánchez era de Jalisco. Vino aquí y encontró lugar propicio y pudo apoyar en muchas cosas, ¿no? Así es, Evercito.
Bueno, pues ahí tiene usted, Jojutla, 149 años, ciudad que se distingue, tiene más historia que otras del estado de Morelos. Bueno, recordemos, ya lo decíamos hace rato, se hizo municipio aún antes de que se creara el estado de Morelos. Así es que quienes vivimos aquí, pues nos esforzamos y debemos seguirnos esforzando para darle imagen, darle mérito a esta región, que Jojutla, pues sin duda es el centro comercial de toda esta zona sur del estado de Morelos. Pues gracias, Oscar. Gracias a ti y al público de Cadena Sur.